Bien, hoy vamos a hablar de la convolución, un concepto muy importante en el análisis de sistemas LTI. Y para hacerlo vamos a empezar con las señales y sistemas discretos, ¿no? Bien, vamos a suponer que tenemos pues una señal discreta x a la n, ¿no? Que puede estar constituida por un conjunto de valores definidos en algún rango. Por ejemplo, estos serían valores aleatorios, ¿no?, de una señal. Esta es una señal discreta finita porque, o tiene tiempo o duración finita porque básicamente pues está establecida en algún rango. Usualmente la forma de representar estas señales es colocándole en la parte inferior un indicativo de dónde está ubicado el cero, que podría ser por ejemplo en esta posición. Esta flecha entonces indica el origen. Si nosotros intentáramos graficar esta señal, tendríamos que hacerlo pues graficando nuestros ejes de coordenadas, donde la variable independiente ahora obviamente es n, y nuestra señal pues de acuerdo a esta representación quiere decir que en 0 tiene el valor de 2, ¿no? Aquí está un valor de 2, un impulso de 2 o una muestra de 2. Como acá es 0, acá debe ser menos 1 y tiene un valor de 1. En 1 tiene un valor de menos 2, en 2 menos 1 y en 3 tiene un valor de 1. Bueno, esta sería pues la representación de la señal discreta en cuestión. Ahora vamos a ver que también podemos usar el impulso unitario para representar estas señales. Recordando la propiedad de muestreo del impulso unitario, ¿no? En general, si yo tengo una señal discreta o continua y digamos esta señal sea f de t y a esta señal lo multiplico por un impulso, el resultado de esta operación es que voy a obtener el valor de la señal en el punto de aplicación del impulso. Bueno, acá para saber dónde lo estamos aplicando el impulso, lo que tenemos que hacer es el argumento del impulso, que en este caso solamente es t, igualarlo a 0. Obviamente la respuesta es inmediata. El impulso está ubicado en 0. En consecuencia, el resultado de esta operación es simplemente f de 0. Evaluamos la función donde está aplicado el impulso multiplicado por el impulso. De alguna forma estamos obteniendo el valor de la señal y dónde está aplicado. El resultado de esta operación, si nosotros también lo tratamos de ver gráficamente, ¿no? Estamos hablando en general de cualquier señal. Por ahora vamos a suponer que tendríamos una señal pues continua, donde estamos multiplicándolo por el impulso unitario, que está ubicado justamente en 0, ¿no? Tenemos la señal f de t de color celeste y el impulso ubicado en 0. El resultado de esta operación es simplemente ahora un impulso que tiene un peso igual a la muestra o al valor de la señal en 0. Eso es básicamente. Si vemos las dos gráficas son bastante similares. Eso nos lleva a la idea intuitiva de que la señal x de n podríamos expresarlo mediante una superposición de impulsos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá tengo una señal que tiene un valor de 1 y está ubicada en menos 1. Justamente esta señal se podría poner como, justamente, vamos a ponerlo con un color significativo para que lo puedan apreciar, sería simplemente el impulso ubicado en menos 1. Para esto tendrías que escribirlo así, porque acuérdense que el argumento lo igualamos a 0, n más 1 igual a 0, n igual a menos 1, y con un peso igual al valor de la señal. Entonces acá estamos tratando de expresar la señal en cuestión, la señal discreta, mediante impulsos. Luego tendríamos que agregar un impulso ubicado en 0, pero con un peso de 2. Luego un impulso ubicado en 1, pero con un valor de peso de 2 y así sucesivamente, ¿no? Aquí tendría que ser menos 1, un impulso menos 2 y finalmente 1 con un impulso ubicado en 3. Entonces, de esta forma hemos podido representar
nuestra señal x de t usando impulsos. ¿Por qué es importante esta representación, no? En general, diríamos, ¿no?, que cualquier señal discreta en realidad podría ser representada, esto lo podemos inducir como una sumatoria, donde en general k estaría de menos infinito a infinito, el valor de la señal en el instante k, multiplicado por un impulso ubicado en k. Entonces, esto es en general para cualquier señal discreta. Si queremos esto llevarlo a nuestro concepto, diríamos pues que esta señal x, vamos a colocar este plumón, x de n de nuestro ejemplo, sería la sumatoria desde k igual menos 1 hasta k igual 3, con la señal pues evaluada en esos instantes con n menos k. Si nosotros obviamente desglosamos esta expresión de nuestra señal, llegaríamos a la misma representación de acá, en este caso de menos 1 a 3. Entonces ya tenemos la forma general o forma analítica de representar señales discretas. Pero ¿por qué es importante esto, no? O sea, hasta antes hemos estado trabajando simplemente con esta representación, donde obviamente también tiene la forma adecuada para trabajarlo en un programa, porque es un arreglo. ¿Por qué es relevante esta representación? Básicamente parte por el hecho que nosotros no estamos solamente interesados en representar señales. Acuérdense que se les dijo al inicio del curso, que es la electrónica. La electrónica es el procesamiento de señales, o sea, tienen que intervenir los sistemas, que ya sabemos algunos conceptos preliminares de sistemas, y básicamente nosotros vamos a trabajar con sistemas LTI, lineales e invariantes en el tiempo. Entonces lo importante acá quiere decir que nuestra señal en cuestión realmente nosotros lo vamos a aplicar a un sistema, ¿no? O sea, quiere decir que esto va a ingresar al sistema siendo x de n, y esto va a pasar a través del sistema, pero en la salida ya vamos a tener un y sub n. Si entra una señal discreta, sale una señal discreta, siendo el sistema LTI. Digamos que y sub n en realidad será igual a la aplicación del sistema multiplicado, o bueno, en realidad en función de x de n, ¿no? Podremos decir así que estamos representando pues que la señal de salida es igual al efecto del sistema sobre la señal de entrada. Si nosotros podemos ingresar la forma general de esta señal, la forma analítica general, podríamos escribir de esta manera: y sub n será pues aplicado al sistema, pero ahora de la sumatoria, disculpen, acá es k, desde k menos infinito a infinito, lo que ya se había escrito antes. Recordemos ahora que este operador es el operador de un sistema lineal. Por tanto, cumple con los principios de superposición y homogeneidad. Adicionalmente a eso, esto cumple con el principio de invarianza. Debido a la linealidad, se puede introducir el operador dentro de la sumatoria. Entonces, el y sub n sería simplemente igual a la sumatoria que sale, y ahora se aplica el operador pues dentro de la sumatoria, el operador del sistema, y tendríamos esta expresión. Bien, ahora podemos decir que gracias al principio de homogeneidad podemos sacar también esta constante al final. Esta es una constante, acuérdense, si a un sistema el principio de homogeneidad dice que si a la entrada le multiplicas por una constante, la salida será multiplicada por la misma constante. Debido a eso nosotros podemos justamente aplicar ese principio y decir que y sub n, ¿no?,
será igual a esta sumatoria que ya está afuera, multiplicada por esta constante, ahora el sistema aplicado al impulso desplazado. Listo. Entonces hasta ahora hemos aplicado los principios de superposición y homogeneidad para lograr esta expresión. Ahora hacemos un poquito más de análisis. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos básicamente, vuelvo a poner la gráfica acá, tengo un sistema al que le aplico ahora en realidad digamos un impulso, y podemos definir que si yo le aplico a este sistema el impulso, que es un sistema LTI nuevamente, obtendría el H sub n. Con esto estamos definiendo que el H sub n no es otra cosa, y es importante por favor, el H sub n es la respuesta al impulso. Y no hay secreto en esa definición, porque realmente es lo que estamos viendo en la gráfica. Estamos aplicándole un impulso al sistema y obtenemos H sub n. Siendo el sistema LTI, ¿qué pasaría si al sistema, al mismo sistema obviamente, le aplicamos un impulso que ha sido desplazado? Siendo el sistema LTI, digamos que obtendríamos pues esta salida, ¿no? Y aquí estamos aplicando la invarianza en el tiempo. Este es el sistema. En realidad, ¿qué hemos hecho en estas expresiones? Podríamos decir que en realidad H sub n es igual al operador del sistema aplicado en el impulso. Y de la misma forma, H de n menos k es igual simplemente al operador aplicado al impulso desplazado. Entonces, usando esta nueva definición, podremos decir que Y sub n simplemente es igual a la sumatoria de k menos infinito a infinito de x de k multiplicado por el h de n menos k, que esto solo se cumple obviamente para sistemas LTI. Entonces hemos podido obtener la respuesta, de acuerdo, de un sistema a cualquier señal utilizando esta sumatoria. Y esta sumatoria justamente es la que se conoce como la convolución. Si quieren, llámenlo suma de convolución o convolución, porque en los sistemas continuos se llamará integral de convolución. Entonces, realmente, ¿qué me permite la convolución? Lo que la convolución me permite es que yo puedo determinar la respuesta de un sistema que es Y sub n a cualquier señal siempre que conozca el h. ¿Y qué cosa es el h? Es justamente la respuesta al impulso del sistema, ¿no? Esa es la importancia de la integral de convolución, radica ahí, que dado que yo conozco la respuesta al impulso, que es h, con esa herramienta es suficiente para poder calcular la respuesta del sistema a cualquier señal, usando justamente la suma de convolución o convolución. Ahí está pues la importancia de la definición de convolución. El detalle es cómo se calcula o cómo se desarrolla esta integral de convolución, o disculpen, esta suma de convolución, dado que te dan x de k y h de n menos k. No sé si será para suerte o mala suerte nuestra, los programas que utilizamos, Python, Julia, MATLAB, tienen ya definida la convolución, pero es importante entender el proceso de convolución. Si ustedes observan esta expresión, la expresión sale en función de n. Quiere decir que calcularíamos para un valor de n. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes quieren calcular esta integral o esta suma de convolución, lo que tendrían que hacer
en el mejor sentido, es decir, pues perfecto, ¿qué pasaría cuando n es 0, ¿no? O sea, tengo que hallar esta suma de convolución para todos los valores de n. Acuérdense que la variable independiente ahora es n. Entonces, digamos, ¿qué pasa cuando n es 0? Sería y de 0. Si ustedes reemplazan el 0 donde corresponde a n acá, tendrían la siguiente expresión. Listo. Entonces pueden darse cuenta que el valor de 0 corresponde a la suma de todos los valores posibles de k, o sea, para los cuales existe tanto x de k como h de k, ¿de acuerdo? La sumatoria de todos los valores donde h de k con h de menos k coincidan. Vamos a verlo gráficamente. O sea, vamos a verlo para que entiendan gráficamente. A mí me pueden dar un x de n. Y lo vamos a hacer gráficamente, pues acá. Yo tengo, vamos a ver lo mejor posible. Me refiero a mi dibujo. Yo tengo que me han dado x de n gráficamente. Así, así y así. No, esto obviamente es menos 1, esto es 0 y esto es 1. Este es el x de n. Y obviamente también posiblemente me han dado h de n. Y para h de n digamos que toma esta forma. Acá 2, acá menos 1 y acá menos 1. Esto es ambos en n. Tengo entonces h de n. Si nosotros quisiéramos evaluar particularmente esta sumatoria, tendríamos que tener h de k, o sea, simplemente lo que hacemos acá sería cambiar, ¿no?, de variable independiente, ponemos k, y es como hacer un cambio de variable donde no cambiamos en realidad nada, solamente el nombre de la variable, porque no hay una definición que de alguna manera afecte a los valores. Y de la misma forma hacemos el cambio de variable en h, pero ahora la vamos a llamar h de k. Pero no solamente cambiamos la variable acá. De acuerdo a la transformación de la variable independiente, lo que hacemos en h es invertirlo, ¿no?, porque es h de menos k. Entonces, la inversión de esto es respecto al eje y. El eje y funciona como espejo y toda la señal tendría que invertirse, siendo de esta forma. Entonces acá tenemos x de k y acá tenemos h de menos k. Dado esto, acá me dice que tienen que multiplicarse. O sea, por simplicidad o para verlo mejor, tendría que ponerlos los dos en un solo eje para ver el producto. Poniéndolo en un solo eje con diferentes colores, voy a poner el x de k con este color de acá, tendría acá y tendría acá. Y ahora pongo el h de menos k, pues con este color. Vamos a escoger aquí otro color, este color más claro, y vamos a usar el mismo grosor aquí. Entonces el h de k toma un valor acá, toma otro valor acá y toma otro valor acá. Entonces lo que me sugiere esta expresión es que yo multiplique. Obviamente multiplico el verde con el amarillo o naranja, como lo quieran ver. Y por ejemplo en este punto de acá existe verde, no naranja. Por tanto el resultado será 0. En este punto existe 1 y menos 1. El producto me da menos 1. En este punto existe 2 y menos 2. El producto me da menos 4. En este punto existe solamente amarillo y no existe verde, da 0. Después de eso no existe. Acuérdense que acá dice de manera general de menos infinito a infinito, pero en este caso las señales ambas son finitas, o sea, tienen duración finita y existe en un intervalo, y solo se analizan pues en ese intervalo, porque yo estoy tratando de calcular 0, por eso se ha dado esa condición tanto de h de xk y h de menos k.
El resultado entonces acá me sugiere que multiplique las señales y sume eso. Si ustedes suman esto, entonces esto me saldrá menos 5. Y dando como resultado menos 5. Continuamos, por ejemplo, con el caso de que quisiéramos calcular, ¿no? Para continuar con el ejemplo, quisiéramos calcular pues y de 1. Si coloco nuevamente acá de y de 1, será la sumatoria de k igual menos 0 a 0, x de k, y ahora tengo la versión h de 1 menos k, porque n es 1. De la misma forma, para lograr este resultado, tendríamos que graficar siempre nuestras señales. En este caso, pues el x de k, que es el mismo de acá, no hay problemas. Lo que sí nos podría traer un poquito de dificultades es interpretar ahora la nueva señal h de 1 menos k, que básicamente consiste en una versión atrasada de la señal original. O sea, primero invertimos h de n, ¿no? Para tener esta versión digamos espejo, y luego la atrasamos. En este caso, ¿cuánto? 1. Quiere decir que ahora la señal debería estar conservando los colores que hemos utilizado antes. Esta señal debería estar acá, acá y acá. Esta es entonces x de k y esto es h de 1 menos k. Listo. Nuevamente nosotros tendríamos que ver ahora cómo ocurre la intersección. Para eso lo graficamos, porque la intersección, el producto se refiere a la intersección, porque tengo que multiplicar estas dos señales. Para eso es necesario nuevamente colocarlas pues en una sola gráfica y conservando los colores que usamos antes. El X se conserva en su sitio tal cual, y ahora simplemente graficaríamos la otra señal, que consiste pues de una versión acá, de esto y de esto de acá. Ahora si nosotros multiplicamos acá, esto es menos 1, esto es más 2, porque estamos multiplicando menos 2 por menos 1 es más 2, y acá es 1 por 2 es 2. Resultado de toda esta operación será pues más 3. Entonces hasta ahora tendríamos que y de 1 es 3. O sea, así continuamos calculando en realidad todos los valores, y eso nos permitirá pues tener al final una representación de y en función de n. Hasta ahora solo hemos calculado dos valores. Por ejemplo, hemos calculado que en 0 esto vale menos 5. Vamos a colocarlo un poco acá para poder graficar justamente ese valor. Ahí está. Bajamos un poco. Entonces tendríamos que y en 0 es justamente menos 5. Digamos que es eso. En y1 es más 3. Debería continuar pues calculando los valores en todos los puntos o en todos los intervalos en que exista la convolución. ¿Y cuándo dejaría de la convolución hacerse 0? En realidad, básicamente cuando el traslape de la versión de la señal original, la versión invertida y desplazada, ya no exista pues traslape, ya no exista coincidencias. Podemos darnos cuenta fácilmente que cada señal va a tener un valor mínimo en cuanto al índice. Mejor dicho, el x, por ejemplo, de n tiene un valor de menos 1 a 1, y el h de n, y me estoy refiriendo su intervalo de existencia, va de 0 a 2. Entonces la regla que ustedes deben conocer es que para conocer los límites de la convolución es simplemente sumar los mínimos y los máximos. Quiere decir que la convolución de x de n, cuya representación es así, y h de n, me estoy refiriendo solo a los límites, será pues de menos 1 hasta 3. En esta gráfica hemos calculado solamente el valor 0 y 1, quiere decir que existe un valor en menos 1
existe algún valor en 2 y existe un valor en 3. Después, con seguridad, los valores son 0. Con seguridad, los valores fuera de ese intervalo son 0. ¿Por qué les digo esto? Porque puede hacer que un valor dentro del intervalo de existencia sea 0, por simple anulación entre ellos, más 1, menos 1, más 2, ¿no? Por signos podría ser algún valor 0, no sé. Pero con seguridad, fuera de este intervalo, sí, los valores de la convolución son ceros. Entonces esto, por favor, siempre hay que utilizar que para hallar los límites de la convolución simplemente sumamos mínimos para que me va a dar el mínimo y máximos que me va a dar el máximo. Me refiero a los intervalos de existencia de la señal. Bien, luego realizaremos algunos problemas respecto a la convolución.